capítulo 11. Maravilloso es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi nombre es Giovanni Alexis Riasco Rivera. Doy gracias al Señor porque este es un privilegio, esta es una oportunidad de estar yo aquí en esta noche. Aunque puedo decir, no soy digno, como dijo el Señor Abraham, quita tu calzado, porque el lugar que tú pisares es santo, ¿verdad? Por lo tanto, no soy digno de estar aquí, pero al Señor le ha placido en esta noche que estemos aquí en comunión. Amén. Maravilloso es el Señor. Gracias al pastor Carlos, gracias al pastor Oscar, gracias a la iglesia de Florida. Maravilloso es el Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Maravilloso es Dios. Hebreos 11. Gloria a Dios. Versículo 7. Vamos a compartir estos 20 minutos de la palabra en este versículo de la Biblia. Amén. Maravilloso es el Señor. Hebreos 11. Hebreos 11. Sonido. 11:7. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Sí, bueno. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con revelación de su Santo Espíritu. Amén. Maravilloso es el Señor. Dice Hebreos 11:7: por la fe, Noé, cuando fue advertido, diga conmigo, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, diga conmigo, con temor, preparó el arca en que veía. Amén. Perdón, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Cuánto queremos ser herederos de la justicia? Amén. Esa justicia que viene por la fe. Maravilloso es el Señor. Me llamó mucho la atención a estudiar nuevamente este capítulo. Maravilloso es el Señor, en el cual nos impulsa y nos enseña acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 11, en el cual estamos leyendo de Hebreo. Maravilloso es el Señor. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Maravilloso es el Señor. ¿Cuánto estamos esperando algo? ¿Verdad? En alguna ocasión nosotros esperamos algo, y ese algo, ¿de qué proviene? Ese algo puede provenir de algún anuncio, de alguna palabra en el cual sea manifestada de algún varón de Dios, o sea manifestada de la misma Escritura. Maravilloso es el Señor, el cual el Señor nos hace promesa. Maravilloso es el Señor. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho, o nos ha hablado, o nos ha declarado una palabra de promesa? Y conforme a la palabra estamos esperando algo, siempre estamos esperando algo. Maravilloso es el Señor. Pero dice la palabra, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero dice
condición de lo que no se ve. Es decir, que un día estamos esperando algo, aún sin verlo, si llega o no llega, pero la estamos esperando. Pero hay algo más fuerte que trasciende de aquello que dice, es la certeza de lo que ¿qué? De lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros, maravilloso es el Señor, hemos tenido algo maravilloso del Señor en el cual se nos haya manifestado, pero por nuestra fe, aunque no la tengamos, digamos, ya la tengo? Maravilloso. Me explico. En la antigüedad eran los sacerdotes, eran los grandes doctores de la ley que conocían las escrituras. Para el pueblo normal, para el pueblo sencillo, es decir, para nosotros la palabra era desentendida porque no la sabíamos. No era revelada la palabra hacia nosotros, ¿verdad? Siempre eran para unos escogidos, digámoslo así. Pero había un hombre que fue llamado, maravilloso del Señor, por una palabra que se declaró a una mujer estéril, ¿verdad? El cual el Señor le dio unas directrices. Y esa mujer era la madre de ¿quién? De Juan el Bautista. Maravilloso del Señor. Dice las Escrituras que Juan el Bautista es aquel que anunciaba la palabra preparando el camino para la venida del Señor, el cual decía arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Maravilloso del Señor. Estamos hablando de fe. Hay una manifestación de una palabra, hay una declaración de una palabra, ¿verdad? Arrepentido, diría el pueblo, ¿para qué? ¿O por qué tengo que arrepentirme? Maravilloso es el Señor. Santo es el Señor. ¿Para qué o por qué tengo que arrepentirme? Dice, y convertido, ¿para qué tengo que convertirme? Pero aquellos que recibieron esa palabra, maravilloso es el Señor, por su fe, en un momento ellos la tomaron, la pusieron en práctica y decidieron que, maravilloso es el Señor. ¿Qué dice el versículo de la Biblia? Por la fe, Noé cuando fue advertido había una advertencia. Arrepentido y convertido porque el reino de Dios se ha acercado. Tomémoslo por ese lado. Cuando de aquello maravilloso del Señor que escucharon esa palabra, arrepentido y convertido, dieron un paso adelante para irse preparando conforme a la venida del Señor Jesucristo, conforme a lo que había de venir, había de llegar. Maravilloso el Señor. Pero trasladémonos al libro de Génesis. Maravilloso el Señor. Cuando el Señor levanta un hombre y le da una palabra. ¿Por qué le da una palabra? Y ese hombre se llama Noé. Vayamos al libro de Génesis capítulo 7. Maravilloso es el Señor. Génesis 7. Dice la palabra del Señor, 6:9. Estas son la generación de Noé. Varón justo, era perfecto. Mire 3 características de Noé. Era perfecto en su generación. Era justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Tenía 3 características que lo acercaban al Padre. Maravilloso es el Señor. Pero más adelante, las Escrituras nos enseñan que el Señor le da unas directrices a Noé. Le dice a Noé, ha decidido el fin de todo ser viviente, de toda carne. Pero ¿por qué Dios toma esa decisión? Porque dice las Escrituras en versículos atrás que la tierra se había corrompido en gran manera. En otras palabras, no había hombre aparte de Noé que pudiera hacer el bien. Y dice la palabra, y se arrepintió Dios de haber hecho ¿qué? Al hombre. Era tanta la maldad que el mismo creador se había arrepentido de haberlo creado. Maravilloso es el Señor. El mismo creador había decidido traerlo de la tierra. Maravilloso es el Señor. El mismo creador había decidido que ya no tuviera más vida ni trascendiera en su generación. Maravilloso es el Señor. Pero
¿por qué el Señor hace esta advertencia? Porque de una u otra manera, el Señor, el propósito que tiene con cada ser humano, con cada nación, con cada generación, se cumple por encima de lo que sea. Maravilloso es el Señor, aunque el hombre haya sido malo, aunque la humanidad se había convertido o se había hecho gran en perversidad, se había corrompido en gran manera, el Señor lo único que decidió fue: el propósito que yo tengo con la creación del mundo, con la creación de la tierra, maravilloso del Señor, no se puede quedar ahí, tiene que avanzar. Por lo tanto, tengo que apartar lo bueno de lo malo. Por lo tanto, tengo que crear otro esquema maravilloso del Señor, en el cual el mundo y la generación, el ser humano, tiene que entender o logra entender que yo soy Dios. Amén. El Señor advierte. Día tras día dice la palabra que Noé empieza a construir el arca, maravilloso el Señor. Y mientras construye el arca, el Señor le está dando unas directrices. Y digamos así, de esa manera, que era Noé justo en su generación, era perfecto en su generación, era Noé un hombre que caminaba con Dios. Y si él caminaba con Dios, Dios también caminaba con él. Pero ¿por qué Noé caminaba con Dios? Porque Noé, en cuanto se le desarrolló la palabra en él se levantó en fe. Aunque no veía, maravilloso es el Señor, las manifestaciones, aunque no veía las cosas, maravilloso es el Señor, dice la palabra que él empezó a hacer y a obedecer todo lo que el Señor le había ordenado. Maravilloso es el Señor. Ahora bien, gracias, Señor. Ahora bien, Noé construye el arca. Y mientras construye el arca, yo soy el que digo, y conforme a la profundidad de estas escrituras, mientras Noé construía el arca, él anunciaba las buenas nuevas. Noé anunciaba el evangelio. Noé no se quedó con la palabra maravillosa del Señor que él un día recibió. Dice Hebreo que cuando Noé fue advertido, dice la escritura que con temor preparó el arca. ¿Para que qué? Para que su familia ¿qué? Se salvase con temor. Maravilloso es el Señor. Y ese mismo temor lo llevó a que su fe aumentara. Esa misma fe lo llevó a construir esa arca. Esa misma fe lo llevó también a desarrollarle al pueblo, quizás aquellos que le preguntaban: Noé, ¿para qué construye esa arca? Aquellos que quizás se burlaban porque ¿saben dónde estaba construyendo el arca? A la cima de una montaña. Dice la escritura que por esos tiempos no había lluvia. Por esos tiempos había escasez de agua. De ninguna manera en nuestro pensar, maravilloso es el Señor, en nuestra naturaleza humana, nosotros podríamos decir: no hay por dónde llegue el agua donde Noé está construyendo el arca. De ninguna manera hay un espacio donde pueda llegar el agua. Maravilloso es el Señor. Pero todo eso el pueblo quizás le preguntaba. Y Noé le decía: estoy quizás preparando el arca porque recibí una palabra de esta magnitud, de tal manera. Y el pueblo, cuando escuchaba a Noé, el pueblo se burlaba. Maravilloso es el Señor. Eso fue en el Antiguo Testamento. Noé construye un arca para salvarse él y su familia. Pero en el Antiguo Testamento, maravilloso es el Señor, así como en el Antiguo Testamento, el arca de vida eterna era a través de una madera que el Señor ordenó que hiciese. En este tiempo, maravilloso es el Señor, que hablamos del Nuevo Testamento, el arca de vida eterna se llama Jesucristo. Amén. Amén. Yo no sé cuánto lo pueden creer, el arca de vida eterna se llama Jesucristo. Amén. Maravilloso es el Señor. En el libro de Juan, maravilloso es el Señor, 14:6, dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos muestra esta palabra? Que Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Si en un momento maravilloso es el Señor, aquella familia que se salvó tuvo que introducirse dentro de un arca, en este tiempo nosotros que tenemos aquí la palabra del Señor, tenemos que tener a Cristo y acercarnos a Él para poder lograr esa vida eterna que el pueblo necesita. Esa vida eterna el cual nos permite llegar al reino de los cielos. Maravilloso es el Señor. Gloria. Aleluya. Jesucristo es el pasaporte. Jesucristo es la visa. Jesucristo es el pasaje para usted poder coger el vuelo hacia el cielo. No es otra persona, hermano. Oye, escuche, por mucho dinero que usted pueda tener, por muchas propiedades que usted pueda tener, el dinero no va a comprar su salvación. La riqueza no va a comprar su salvación. El único que puede garantizar que usted sea salvo en esta vida y en la otra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora hay una advertencia. Dice que por la fe, hay un título que no lo he dicho, advertido y preparado. Advertido y preparado. Sobre esas dos palabras voy a desarrollar estos 15 minutos que me faltan. Maravilloso es el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de advertencia? No nos vayamos tan lejos. ¿A cuántos de los que estamos aquí somos hijos? Yo soy hijo. Yo soy hijo. En alguna ocasión, mi papá y mi mamá me dijeron: no haga esto, no haga lo otro. O camina por aquí, no camine por allá, porque si camina por allá te puede tropezar. En alguna ocasión, su papá y su mamá le dio una palabra de advertencia. Y eso lo tomamos hoy en día como un consejo. Y en ocasiones lo tomamos en poco. En ocasiones decimos: no, es que no pasa nada. Es que yo soy hijo de Dios. Y es que lo que estamos con Dios, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Déjeme decirle, sí, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero si usted y yo estamos seguros que caminamos día tras día con el Señor. Ahí podemos decir: estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos bajo su manto, estamos agarrados de su mano poderosa. Él nos tiene escondido en el hueco de su mano. Maravilloso es el Señor. Esa es la única manera que nosotros podemos decir: no, mamá, no, papá, pastor, tranquilo, no se preocupe. Yo muchas veces he pasado por aquí y no me ha pasado nada. Maravilloso es el Señor. Pastor, no se preocupe. Lo que usted me ha dicho, yo lo sé, maravilloso. Es que no se trata de conocimiento, se trata de obediencia. Amén. Gloria a Dios. Se trata de obediencia. Noé tenía el conocimiento. Porque si no era un varón justo, era perfecto, y dice la palabra que con Dios caminaba Noé, es porque tenía una relación con el Señor. Por lo tanto tenía conocimiento del Señor. Él no se dejó llevar por el conocimiento que tenía, sino se dejó llevar porque tenía que obedecer a la advertencia que el Señor le dijo. Y le dijo: voy a Israel, todo ser viviente sobre la tierra, es decir, ya no habrá ser viviente. ¿A cuántos de nosotros el Señor un día nos ha dicho a través de un predicador, de un pastor, de un hermano, de un evangelista, o quizás de las redes sociales, los que me escuchan? Maravilloso es el Señor de este medio: Cristo te ama. Y la respuesta que usted da: yo sé que Cristo me ama. Evadiendo la palabra. Maravilloso es el Señor. ¿A cuándo el Señor ha intentado acercársele? Maravilloso es el Señor, pero como su corazón está en contienda, su corazón mantiene inseguro. Maravilloso es el Señor, porque cree que aquel que se le acerca para abrazarlo es el mismo que un día se le acercó para hacerle daño. Y usted, en vez de recibirlo, en vez, gloria al nombre del Señor, de prestarle atención, usted lo que hace es aislarlo. Y el Señor te está diciendo: te amo, hija. Te amo, hijo. Y nosotros estamos separando
cosas que el Señor nos brinda para que nosotros podamos en una ocasión caminar sobre y con la palabra. Y si usted y yo caminamos con y sobre la palabra, tenemos un esquema de preparación, hermano. Tenemos un esquema de preparación. Escuche, yo no sé cuántos creemos o cuántos creen o cuántos están dudando que Jesucristo viene. De que viene bien. De que viene bien, hermano. Y Él viene por una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga, gracias pastor. Una iglesia sin queja. Ahora bien, no, es que si Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hay que pintar la iglesia de blanquito, hay que estucarla, hay que desanarla. No se trata de las cuatro paredes en las cuales usted recibe la palabra, porque la iglesia del Señor es usted y yo, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el cuerpo, esa es la iglesia en el cual debemos purificar para esperar a nuestro Maestro. ¿Estamos aquí? Amén. Dios. Hebreos 8:5. Vamos a compartir estos versículos. Hebreos 8:5. Uno Génesis 19:12 al 13. Otro Mateo 24:6-7. Otro volvemos a Génesis 2:16 al 17. Y otro Mateo 24:37. Y otro Mateo 24:42 a 43. Noé tenía tres características: que era justo, perfecto, y caminó Noé con Dios. Maravilloso es el Señor. Hebreos 8:5. ¿Alguien lo tiene por ahí? Los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el nombre. Maravilloso es el Señor. Dice la Escritura que Moisés fue declarado como Dios en la tierra, y fue en eso un hermano, ¿verdad?, en el cual era como profeta cuando el Señor llama a Moisés y le dice a Moisés: Señor, pero es que yo soy esto, soy lo uno, soy lo otro. Y de una u otra manera Moisés quería evadir la palabra del Señor, quería evadir el llamado. Y el Señor le confirmaba diciendo: yo pondré palabras en tu boca, yo hablaré por ti. Maravilloso es el Señor. Las señales que tú vas a hacer no las vas a hacer porque tú quieres o no quieres hacerlas, es porque yo las voy a mostrar. Maravilloso es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa: cuando Noé decide, maravilloso es el Señor, atender la palabra del Señor y empieza a actuar conforme al propósito de Dios, ahí es donde se empieza a enchavar, a ensanchar las cosas. Va delante del faraón, maravilloso es el Señor, y le dice las palabras: así dice el Señor, maravilloso es el Señor, que suelte a quien, al pueblo que estaba oprimido, al pueblo que estaba aquí encarcelado, al pueblo que estaba, maravilloso es el Señor, sumergido, que no tenía quizás por momentos por dónde respirar. ¿Por qué? Porque estaba en la esclavitud. Maravilloso es el Señor. Moisés empieza, maravilloso es el Señor, a mostrar las señales, la cual el Señor le dice: maravilloso es el Señor. Y empieza, pero llega un tiempo en el libro de Éxodo cuando el Señor empieza a hablar
a manifestar acerca de las plagas maravillosas del Señor, me impacta tanto que el Señor levanta a un hombre, le da una palabra para que liberte a su pueblo, pero el trato maravilloso del Señor, lo que el Señor me dio a entender, no era con Faraón, porque Faraón en momento soltó al pueblo, lo dejaba ir, pero dice la palabra que Jehová endurecía el corazón ¿de quién? De Faraón. Y esto me rompió la cabeza. ¿Por qué me rompió la cabeza? Porque a veces, maravilloso es el Señor, tenemos los ojos o la mirada, maravilloso es el Señor en el pastor, diciendo que el pastor es jodido, el pastor es lo uno, el pastor es lo otro, pero no nos damos cuenta, maravilloso es el Señor, que es el mismo Dios Todopoderoso que está tratando con cada uno de nosotros. Es el mismo Señor que está tratando con el pueblo de Él. Por eso el Señor advierte antes de. ¿Y por qué el Señor advierte? Porque para usted y para mí el Señor nos ama con amor eterno. Dice la Escritura, maravilloso es el Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, y no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo, no, de ninguna manera. Y si Dios no lo envió para condenarlo, es porque Dios nos sigue amando. Por eso Él a usted y a mí nos advierte. Y quizás puede decir, aléjense, por aquí no pase. Porque si pasa por ahí, yo me doy cuenta, aléjense, de que ese puente está malo. Y si intenta cruzar por ahí, te puede caer. Es una advertencia. ¿Sabe por qué? Antes de que puedan suceder las cosas en nuestra vida. Pero a veces tenemos en poco la palabra del Señor. Y el Señor dice en su palabra, o sea, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y a veces necesitamos que alguien venga y nos dé una palabra. A veces necesitamos que venga un profeta, el profeta más usado del mundo, para que nos diga, así dice el Señor, cuando el Señor día tras día nos está hablando a través de las Escrituras. Si alguien quiere profeta, si alguien quiere una palabra de profecía, este es el libro de la profecía, la Biblia. Aquí usted va a encontrar todo, hermano. ¿Sabe cuándo se llegan a cumplir las palabras del Señor? Aquellas palabras que un día nosotros hemos escuchado. En el libro de Deuteronomio 28 nos habla acerca de cómo se obtiene la bendición. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, y empieza por ahí. Pero a veces oímos, pero no atendemos. Y como no atendemos, no empezamos a desarrollar esa palabra en nuestra vida. Maravilloso el Señor. Y por cuanto no desarrollamos la palabra en nuestra vida, es que no vemos las promesas del Señor. Empezamos a entrar en conflicto nosotros mismos. Empezamos a entrar en dificultad. Empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar al pastor. Empezamos a cuestionar a la iglesia. Empezamos a cuestionar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Maravilloso es el Señor. Amén. No se trata de eso. Se trata de obedecer, de atender. Y si nosotros atendemos, nosotros nos preparamos para cualquier cosa, hermano. Nos preparamos para la bendición, pero también nos preparamos para las cosas malas, hermano. Porque no todos los sí, no todas las respuestas del Señor, como muchos esperamos, son sí. Hay respuestas que son no, hermano. Y en eso debemos darle gracias a Dios. Día tras día el Señor nos advierte. Pero para que usted y yo estemos preparados, maravilloso es el Señor. Y si no estamos preparados, nos preparemos. Hebreos 2 dice, procurar con diligencia atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
de nosotros hemos escuchado palabras del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Cristo viene? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado maravilloso? No hemos escuchado. Estamos viviendo hoy en día las señales antes del fin. Hemos visto por la televisión señales, terremotos, hambre, peste. No, pero es que no pasa aquí en Colombia. El Señor no le prometió que pasaría en todo lugar, dice, en muchos lugares. El hecho que no pase en Colombia no quiere decir que no se esté cumpliendo las Escrituras. Maravilloso es el Señor. Oiga, y preparémonos. Y preparémonos. Que estamos entrando en un tiempo de bendición, pero también estamos entrando en un tiempo de aprieto. Este 2024 es un tiempo donde verdaderamente se van a ver los verdaderos cristianos. ¿Aló? Este es un año donde se va a definir usted mismo si está o no está. Pero el Señor dice en su palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Maravilloso es el Señor. Preparémonos, preparemos nuestra familia, preparemos nuestros hijos, preparémonos. Oiga, preparémonos. Preparémonos. No digo prepárese, preparémonos. Preparemos nuestra generación. Hay leyes humanas que hoy en día se han convertido en infrahumanas. Y nosotros estamos viviendo en países donde hay esas leyes, donde el gobierno no quiere que los mismos padres eduquen a sus hijos, sino es educado a la manera que ellos quieren. Amén. Maravilloso es el Señor. Génesis 41, 28, 32. Una palabra cuando José responde a Faraón. ¿Alguien la tiene por ahí? Al 32. 41, 28, 32. Esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, viene 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hombre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el Señor a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Amén. Mira, hay una cosa, ¿no? Faraón tuvo un sueño maravilloso del Señor. La mayoría o gran parte de los que están aquí conoce la historia de Faraón. Tenía el pueblo así, de esta manera, el pueblo de Dios. Él tiene un sueño, se asusta con el sueño, no lo entiende porque no sabe interpretarlo, llama a sus adivinos, a sus ámatras, llama a todos, ¿verdad? El cual le pueden revelar qué contenido tiene el sueño, pero no hallaron de ninguna manera. Pero había un varón de Dios, un hombre de Dios, un joven temeroso de Dios, el cual el Señor le permite revelar el sueño y le dice a Faraón: las cosas son así, lo que tú miraste, esto representa 7 años de hambre y representa 7 años de abundancia. Maravilloso es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan esos tiempos, la tierra va a sufrir diferentes escalas. En los 7 años de hambre van a haber escasez, van a haber esto, lo uno y lo otro. Maravilloso es el Señor.
asusta. El hombre atiende la palabra. Porque a través del sueño fue advertido. Pero también hay una salida que tenía que hacer. ¿Qué cosa? En los años de abundancia, cosechar, guardar, saber administrar. Ojo bien, él no sabía ni siquiera cómo administrarlo, siendo faraón. En otras palabras, siendo el presidente, siendo el rey maravilloso del Señor, siendo el líder, siendo el pastor quizás maravilloso del Señor, de la iglesia, del pueblo. No sabía cómo administrarlo, pero Dios tenía separado a un joven maravilloso del Señor, el cual el mismo faraón dice: ¿quién más puede ser que lleve este pueblo en victoria? Si no es aquel que está cerca de Dios, en el cual Dios habla con él y revela todo lo que está pronto a acontecer. Mire que Faraón, aún siendo malvado, lo podemos decir a él atendió a la palabra y procedió a hacer conforme a lo que José le dijo a través del sueño. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, maravilloso del Señor, una palabra de advertencia? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, maravilloso del Señor, quizás una palabra: hermano, hermana, no haga esto, no haga lo otro? Oiga, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado: no, salte de ahí porque no te conviene, el camino que lleva no es bueno? ¿Cuántos de nosotros y hemos tomado esa decisión de dejar allí, de soltar o de seguir avanzando? Maravilloso es el Señor. Ahora, y si llegan a ocurrir dentro de ese camino las consecuencias, no culpemos a Dios. No culpemos a Dios, porque Dios no es culpable de nada, hermano. Dios no es culpable de nada. Maravilloso es el Señor. El Señor le dijo en el libro de Génesis, le dice al hombre, Dios pone al hombre en el huerto de Edén. Maravilloso es el Señor. Y vamos a leerlo, de pronto van a decir: no, el pastor dijo, pero pues que no lo encuentro en ese versículo. Génesis 2:16. Maravilloso es el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: que todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comiere, ciertamente morirá. Tomémoslo como consejo, tomémoslo como advertencia, tomémoslo como algo bueno que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor nos da, el Señor nos pone. Recordemos que Él es el único que pone reyes y quita reyes. Él es el que da, pero así como nos da, Él también nos puede quitar. Pero de todo eso, dentro de eso, nosotros debemos mantenernos firmes, siempre mantener nuestra fe y decir como dijo aquel hombre que un día lo tuvo todo y se quedó sin nada. Se quedó sin riqueza, se quedó sin familia, aún se quedó sin su esposa, sin salud. Aborrecido quizás, rechazado por todo. Y ese hombre llamado Job, y él pudo decir: desnudo vine, y así me iré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuántos estamos dispuestos a bendecir a Dios en medio de la dificultad? ¿Cuántos estamos dispuestos a glorificar a Dios en medio de la escasez, en medio de los problemas? Te echaron del trabajo, glorifica a Dios. Te declararon una palabra que no te quieren, glorifica a Dios. Tu esposo, tu esposa te trata mal, glorifiquemos a Dios. Amén. Maravilloso es el Señor. Génesis 19:13. Pero leámoslo desde el 2. ¿Alguien lo tiene por ahí? Aquí nos habla acerca también de un varón llamado Lot.
fue advertido antes que se hicieran algunas cositas. Ruth. Aquí ahora tengo 2 hijas que no conoció varón. Os las sacaré fuera y haced ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá de erigirse en vez, ahora te haremos más mal que a él. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa vieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir ese lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. Mire lo que el Señor hace. Mire la palabra que el Señor da a aquel hombre. ¿Y usted cree que la advertencia que llega a cada uno de nosotros es porque el Señor quiere que no sea así? O por si vamos a tomar, quizás creemos nosotros una bendición, o creemos nosotros tenemos una decisión que tomar, y el Señor nos advierte algo de que salgamos o que la tomemos o no la tomemos, es porque Él desea un mal para nosotros. No. Si nosotros estudiamos este versículo 19 y la vida de Lot, lo que el Señor hizo con Sodoma y Gomorra, maravilloso es el Señor. Pero eso, ¿por qué lo hace? ¿A causa de qué? De la maldad de los hombres. Hermanos, no hay cosas que enfurecen más al Señor, es que nosotros como hombres desechemos su verdad y nos levantemos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Fue advertido y le digo, sal de la ciudad. Podemos decir, sal de tu casa, sal del pueblo, sal del lugar donde estás, que no te conviene, porque voy a hacer algo maravilloso del Señor. Pero el camino que yo tengo para ti, que Dios tiene para mí, es un camino bueno. Por eso yo te ordeno que salga. Y le da una directriz, más adelante le da una directriz. Maravilloso es el Señor. También lo aconseja, maravilloso es el Señor, ¿a quién? A su esposa. No mire hacia atrás. Ella miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque ella no quería despojarse de aquellos que un día tenían. ¿Y qué dice la palabra? Que fue convertida en ¿qué? En espada de suelo. Dios no nos advierte porque quiere advertirnos simplemente. Dios nos advierte porque tiene preparado un camino mejor para usted y para mí. Dios quiere darnos lo mejor. El propósito de Dios cuando nos aconseja, cuando nos habla, cuando nos instruye, cuando nos enseña, es que nosotros procedamos al arrepentimiento, y dentro de ese arrepentimiento, maravilloso es el Señor, que nosotros podamos conectarnos a alcanzar la vida eterna. Maravilloso es el Señor. ¿Cuánto queremos alcanzar la vida eterna? ¿Cuánto queremos alcanzar la vida eterna? Entonces, si estamos advertidos, debemos estar preparados. Y si no estamos preparados, debemos prepararnos. Maravilloso es el Señor. ¿Cuántos estamos preparados aquí? Amén. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos estamos preparados aquí? Oiga, los felicito, hermano. ¿Sabe por qué los felicito? Porque no hay más
cosa digna delante de Dios, que sepamos que no estamos bien de Dios y lo reconozcamos. Porque el que nosotros levantemos la mano y sabemos que no, nos estamos engañando nosotros mismos. A Dios no, porque Dios conoce los corazones. Y cada acción en la cual usted y yo hacemos, lo podemos esconder del pastor, lo podemos esconder del hermano, lo podemos esconder del papá y de mamá, pero de Dios nadie se esconde, hermano. Nadie se esconde. Amén. Maravilloso del Señor. Advertido y preparado. Y vamos a terminar con estos versículos que faltan. Mateo 24, 7. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Ven? Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. 6, 7. Ese era. ¿Sí? Miren, ¿qué dice la palabra? Se levantarán. ¿Qué se levantarán? Nación contra nación. Mi pregunta es, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra? Que debemos de estar ¿qué? Preparado, ¿verdad? Oiga, de ninguna manera usted y yo, que ya conocemos y que estemos preparados, escuchemos que se levantó Rusia contra Israel y nosotros nos sorprenda, hermano. Porque son cosas que es necesario que contesten, dice la palabra. Hombre, hubo una obra de violencia. Se puso un barrio tenaz, se puso un pueblo tenaz. No, y es que yo no voy a salir de mi casa por prudencia. Digo, no salga. Pero ¿por qué tiene que asustarse? Si la Biblia lo declara. Lo único que usted y yo debemos tener y la posición que debemos estar es estar preparados. Es estar preparados. Maravilloso del Señor. Y dice, estas señales tienen que venir sí o sí. Ahora la iglesia no se tiene que asustar. La iglesia tiene que estar preparada para aquellas cosas. Es cuando la iglesia debe estar más sometida al Señor. Es cuando la iglesia debe estar más a los pies del Maestro, más en búsqueda. Maravilloso es el Señor. Porque hay momentos cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, ni buscamos a Dios, hermano. Y es aquí cuando debemos buscarlo más al Señor. Es cuando más debemos aferrarnos a Él. Porque no hay otro ser, no hay otra persona que lo pueda librar de tales cosas si no es el Señor. Amén. ¿Estamos allí? Mateo 24, 37, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo tiene por allí? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida de quién? Del Hijo del Hombre. Del Hijo de Hombre. Dice la Escritura que unos se daban en casamiento, estaban contentos, hacían fiesta. Maravilloso el Señor. Pero mientras, por otra parte, estaba un ser llamado Noé preparándose, ¿verdad?, para lo que iba a acontecer. Y estamos en los tiempos. Usted y yo no sabemos cuándo será la venida del Señor. Pero yo sí digo que si el Señor viene y nos encuentre y nos halle haciendo esto, yo digo que podemos tener oportunidad. Amén, amén. Pero si no haya,
jugando bingo. Si el Señor viene y si usted lo halla haciendo chisme, si el Señor viene y el Señor lo halla haciendo cosas que no edifican, para que usted esté preparado cuando Él se presente, porque ninguno conocemos cuál es el día ni cuál es la hora, hermana Rosa. El Señor puede venir para los que aún bailan, cuando usted esté bailando. Y mi pregunta es, si Él la sorprende o lo sorprende en ese momento, ¿qué haría usted? Si el Señor la sorprende diciendo una mentirita pequeñita, piadosa, una mentira pero que no es mentira, porque es una mentira piadosa que no es chiquitita. Para Dios no hay mentira chiquita ni grande. Para Dios todo es igual. Advertido y preparado. ¿Cuánto nos estamos preparando? Digamos amén, que nos estamos preparando. Cada enseñanza que el Señor pone en el corazón del pastor de esta iglesia es un esquema de preparación. Nos estamos preparando. Amén. Nos estamos preparando. Ahora bien, dentro de esa preparación debemos también guardar lo que debemos guardar. Empezar a despojarnos de las cosas que no edifican y que no le agraden a Dios, hermano. Amén. Y ya para terminar, Mateo 24, 42, ¿qué nos dice? Prepárate. Mateo 24, 42 al 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahí está. Velad pues. Oiga, perdonen lo que voy a decir. Dice velad pues. Y no es que la palabra lo está mandando a que vaya a velar a la casa del vecino. No es que lo está mandando a pedir cosas, algunas. Está diciendo, velad pues, estar atento, estar sumiso en obediencia. Aló. Velad pues, estar listo, estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Velad manteniendo su lámpara encendida. Velad que el aceite no se acabe. Y la Biblia refleja el aceite como que, mi pastor, como la unción del Espíritu Santo. la unción del Espíritu Santo. Él es el que nos reargulle, es el que nos levanta mañana tras mañana, es el que nos permite entender y saber lo que está bien y lo que está mal. Y en un momento Él pone en nuestro corazón, no lo haga, y terminamos haciendo. Cuando yo estaba en el mundo me gustaba un programa, y ese programa era visto por todo el mundo, se llamaba Pedro el Escamoso. Oiga, y yo me identificaba como Pedro el Escamoso en el mundo. Vestía como Pedro el Escamoso. Por ahí guardo 2 pares de botas como Pedro el Escamoso, porque no he encontrado a quien regalársela. Oiga, Pedro el Escamoso, mentiroso como él solo.
le llegaban los pensamientos a Pedro el Escamoso. Y él decía, en su yo decía, Señor, voy a hacer esto, pero es que si hago esto, está bien. Y decía, está bien. No, pero me puede ir mal. Uy, sagrado rostro. No lo voy a hacer. ¿Y sabe qué pasaba con Pedro el Escamoso? Terminaba haciendo lo que el corazón le decía, no lo haga. Y le aclaraba los puntos. Él mismo en su mente se ponía a desarrollar las ideas y se enfrentaba en el pro y en el contra, y terminaba yéndose al estilo contrario, hermano, y terminaba mal. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos estamos velando? ¿Cuántos nos estamos preparando? ¿Cuántos estamos atendiendo la palabra? ¿Cuántos estamos obedeciendo a la palabra? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho no lo hagan y lo terminamos haciendo? No te vas por aquí y terminan yéndose por ahí. Eso es velar. Hay una historia que nos habla. Maravilloso es el Señor. Y está aquí mismo la parábola de las 10 vírgenes. Dice que eran 5 sensatas, prudentes. Eran 5 insensatas. Las prudentes estaban preparadas. Llenaron sus lámparas de aceite y compraron más aceite para mantener su lámpara encendida. Las insensatas simplemente se quedaron con lo que tenían. Quizás con el aceite que tenía la lámpara. Anteriormente, ¿cuántos conocieron las lámparas? ¿Cuántos se llegaron a alumbrar con la lámpara? Y el combustible que se le echaba era llamado petróleo. En una parte le decían queroseno. Había lámparas de una mecha, había lámparas de 4 mechas para alumbrar más la casa. Y cada vez que la mecha se quería apagar o se bajaba, se le aplicaba más el queroseno o el petróleo para que volviera a la normalidad. Y las personas compraban sus galones, su caneca para mantenerla allí, para mantener su casa alumbrada. Y eso es lo que hicieron las 5 vírgenes sensatas, prudentes, para esperar la llegada de su amado, del esposo. Y cuando llegó el esposo a la medianoche, dice que las que estuvieron preparadas, maravilloso es el Señor, lo recibieron con gozo. Y las que no estaban preparadas recién iban a prepararse. Por eso que cuando ellas salieron, el amado cerró la puerta. No esperemos, oiga, salir para la llegada del esposo. Porque así como se cerró la puerta, que el mismo Dios cerró la puerta en el arca que construyó Noé, Noé no la pudo abrir. Y si no la puede abrir, puede haber sentido angustia, Noé. Que la gente hiciera, ayúdeme, écheme la manito, páseme un cabo. Y escuchar la gritería, la gente que se ahogaba, la gente que moría. Me imagino esa angustia, esa desesperación de Noé de querer ayudarlo, pero él no podía, porque ya no dependía de él ayudarlo. De él dependía en el momento que él predicaba la palabra. Amén. Así que, iglesia, si estamos advertidos, hay que prepararnos. Y si estamos preparados, sigamos
sigámonos preparando. Pongámonos de pie. Sigámonos preparando. Mi pregunta es, de ahora en adelante, ¿qué nos toca hacer? Prepararnos. Preparar a nuestros hijos. Amén. Maravilloso es el Señor. Porque yo le digo una cosa. De que Cristo viene